En un día aparentemente común, un policía experimentado se enfrentó a una inesperada solicitud de ayuda de una niña de 5 años. Lo que comenzó como un simple encuentro en una cafetería se transformó en una carrera contra el tiempo. ¿Crees que logrará resolver la situación? Acompaña esta emocionante historia ahora. Y si ya conoces nuestro canal y quieres ayudarnos a seguir emocionándote con más videos, te pedimos que nos apoyes dando un me gusta. Vamos al video. Era un día más de trabajo para el policía Jorge, quien patrullaba las calles de un pequeño pueblo del interior. Con sus años de experiencia en la policía militar, Jorge ya lo había visto todo, desde discusiones entre vecinos hasta casos graves. Era el tipo de policía que lograba mantener la calma incluso en los momentos más complicados, pero ese día algo muy diferente estaba a punto de suceder. El sol de verano quemaba intensamente y Jorge ya había pasado horas persiguiendo a criminales de poca importancia. Cada persecución lo dejaba más cansado. Finalmente, después de una mañana agotadora, Jorge decidió detenerse en su cafetería favorita en el centro del pueblo, un lugar sencillo, pero que le ofrecía la paz que tanto necesitaba para relajarse. Tan pronto como entró, sintió el alivio del aire acondicionado y encontró su mesa habitual. Soltó un largo suspiro, intentando liberar la tensión acumulada en su cuerpo. La cafetería estaba llena, como de costumbre, con los rostros familiares de los residentes locales. Doña Vía, la dueña del lugar, estaba detrás del mostrador y Jorge le hizo un discreto gesto con la mano. El mecánico C, el panadero Paulo y algunos otros conocidos también estaban ahí, almorzando en medio de conversaciones cotidianas. Todo parecía tranquilo, pero Jorge, por instinto, siempre mantenía los ojos atentos a su alrededor. Y fue entonces cuando notó algo fuera de lo común. En una mesa en la esquina había una niña que no debía tener más de 5 años, con cabello rizado que enmarcaba su rostro. Estaba sentada junto a un hombre que, Jorge supuso, era su padre. El hombre parecía completamente distraído, envuelto en una acalorada conversación por teléfono, mientras la niña miraba a su alrededor, inquieta. Algo en esa escena no parecía correcto para Jorge. ¿Por qué la niña estaba tan nerviosa? Sus ojos grandes y asustados parecían buscar algo, o a alguien, como si estuviera tratando de escapar de un peligro invisible. Jorge la observó por unos minutos, intentando decidir si debía acercarse. Había aprendido a confiar en su intuición y algo dentro de él le decía que esa niña estaba en problemas. Tal vez era solo la inquietud natural de una niña, pero con tantos años en la policía, Jorge sabía que podría haber más en esa situación de lo que aparentaba. Mientras lo pensaba, la niña hizo algo inesperado. Se levantó de la silla, caminando lentamente hacia Jorge con pasos pequeños y vacilantes, como si cada movimiento tuviera que ser calculado. Su mirada se dirigía constantemente hacia el hombre que seguía hablando por teléfono, ajeno a su presencia. Al ver a la niña acercándose, Jorge le sonrió de manera amigable, tratando de transmitirle seguridad. Por un breve momento, parecía que la niña iba a hablar con él, pero entonces, de repente, sus ojos se abrieron de pánico y rápidamente regresó a su lugar, como si hubiera cambiado de opinión. Jorge soltó una leve risa, pensando que tal vez solo estaba tímida o nerviosa por acercarse a un policía, algo que muchos niños encuentran intimidante. Después de unos minutos, la niña volvió a levantarse. Esta vez parecía más decidida. Se acercó lentamente a la mesa de Jorge y con manos temblorosas sujetó el borde de la mesa. Jorge se inclinó hacia adelante, tratando de parecer lo más acogedor posible. Entonces ella se inclinó como si quisiera susurrarle algo al oído. Las palabras que salieron de la boca de la niña fueron casi inaudibles, pero lo que dijo hizo que el corazón de Jorge se acelerara. «Señor, ayude a mi mamá. Está herida y mi papá dijo que nos iremos. Tengo miedo». La sangre de Jorge se heló instantáneamente. Miró a los ojos de la niña, que estaban llenos de lágrimas, y supo que no podía perder tiempo. Sin dudarlo, tomó la radio que llevaba en el uniforme, con las manos temblando ligeramente, y pidió refuerzos.
Necesito apoyo inmediato en la cafetería de Doña Vía. Posible situación de violencia doméstica. El sospechoso podría estar armado. Precaución en el abordaje. Jorge sabía que debía actuar con cautela. Miró nuevamente a la niña, que estaba más nerviosa, con su pequeño cuerpo temblando. Tratando de mantener la calma, le preguntó: «¿Cómo te llamas, cariño?». La niña dudó por un momento, mirando rápidamente al hombre que seguía hablando por teléfono, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Lía susurró casi inaudible. Jorge le sonrió levemente para tranquilizarla. «Está bien, Lía, vamos a encargarnos de esto y me aseguraré de que tu mamá esté a salvo, ¿de acuerdo? Ahora quiero que te quedes aquí sentada conmigo, ¿puede ser?». Lía asintió con la cabeza, sentándose a su lado, todavía visiblemente nerviosa. Mientras tanto, Jorge mantenía su atención en el hombre que seguía hablando por teléfono. Sabía que necesitaba obtener más información antes de actuar. Le preguntó en voz baja a Lía: «¿Tu mamá está aquí en la cafetería o en casa?». «En casa», respondió ella, con una voz débil y asustada. Jorge entendía que la situación era delicada y que cualquier movimiento apresurado podría empeorar las cosas. Decidió mantener a Lía a su lado, protegida, mientras esperaba a que llegara el apoyo. Su mente estaba trabajando a toda velocidad, calculando los próximos pasos. Mientras esperaba los refuerzos, Jorge se concentró en mantener a Lía tranquila. La pequeña aún temblaba junto a él, y él sabía que cada segundo era crucial. El padre de Lía, todavía absorto en su conversación telefónica, parecía no darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Jorge debía actuar con inteligencia para evitar que la situación se agravara y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de Lía y su madre. Después de unos minutos, el padre de Lía, que parecía molesto por algo en la llamada, miró a su alrededor y finalmente notó que su hija estaba sentada con Jorge. Su expresión cambió rápidamente de distraída a preocupada. Colgó la llamada de manera abrupta, se levantó y con pasos rápidos se acercó a ellos. «¿Qué está haciendo con mi hija?», preguntó el hombre, con una voz cargada de tensión y enojo. Jorge, con toda la calma que pudo reunir, respondió: «Lía me dijo que tenía hambre y que olvidó pedir algo para ella. Solo estoy aquí para asegurarme de que todo esté bien». El hombre, a quien Jorge sabía que se llamaba Marcelo, no parecía convencido. Sus ojos se entrecerraron y dio un paso hacia adelante con una postura agresiva. «Vamos, Lía, ahora mismo», ordenó Marcelo. Jorge levantó la mano, indicando que Marcelo se detuviera. Sabía que debía mantener la situación bajo control sin provocar un conflicto mayor. «Antes de cualquier cosa, necesito ver algún documento suyo, señor», dijo Jorge con firmeza. Marcelo enrojeció de rabia, pero, a regañadientes, sacó su billetera y arrojó una identificación sobre la mesa. Jorge tomó el documento y lo revisó rápidamente. Marcelo era abogado, lo cual, por un momento, sorprendió a Jorge, pero sabía que eso no cambiaba nada. Su prioridad seguía siendo garantizar la seguridad de Lía y su madre. Mientras Jorge analizaba la situación, vio que Marcelo empezaba a mirar a su alrededor, probablemente buscando una forma de salir de ahí. Sin que Jorge pudiera reaccionar, Marcelo se dio la vuelta y corrió hacia la puerta de salida. Todo sucedió demasiado rápido y Jorge apenas tuvo tiempo para procesar la situación. Fue entonces cuando el equipo de refuerzos llegó. 3 policías entraron por la puerta de la cafetería justo cuando Marcelo intentaba escapar. Sin dudarlo, lo inmovilizaron y lo tiraron al suelo. Marcelo se resistió, gritando: «¡No pueden hacer esto! ¡Los voy a demandar a todos ustedes!». Mientras los policías esposaban a Marcelo, Jorge se volvió hacia Lía, quien lloraba silenciosamente, asustada por toda la confusión. Se agachó a su lado y con una voz suave intentó calmarla. «Todo está bien ahora, Lía. Vamos a cuidar de ti y de tu mamá, te lo prometo».
Lía miró a Jorge con ojos aún llenos de lágrimas, pero pareció calmarse un poco al escuchar sus palabras. El padre de Lía fue retirado de la cafetería por los policías, todavía gritando que volvería por su hija. Jorge sabía que las cosas aún no estaban resueltas. Parece que la mamá de Lía está herida en casa. Necesitamos encontrarla lo antes posible, dijo Jorge a sus compañeros mientras les explicaba rápidamente la situación. Tras asegurarse de que Marcelo estaba bajo custodia, Jorge volvió su atención a Lía. Sabía que necesitaba más información para encontrar a su madre. Agachándose nuevamente para hablar con la niña, le preguntó con gentileza: «Lía, ¿sabes decirme dónde está tu casa?». Lía sollozó, limpiando las lágrimas de su rostro con el dorso de la mano. «No sé la dirección, pero hay una tienda de juguetes cerca de mi casa. La veo desde mi ventana», respondió con voz débil. Jorge sonrió, viendo una oportunidad para localizar la casa. Hizo una señal a uno de los policías para que se preparara para salir. «Está perfecto, Lía. Nos vas a mostrar el camino, ¿de acuerdo?». Lía asintió con la cabeza y Jorge la llevó al auto de la policía, colocándola en el asiento trasero, donde otro oficial la acompañaría mientras él conducía. Con Lía indicando la dirección, comenzaron a recorrer las calles del pequeño pueblo. A medida que avanzaban, Jorge no podía dejar de preguntarse en qué estado encontrarían a la madre de Lía. Estaría gravemente herida. Llegarían a tiempo para ayudarla. «Es por allá», dijo Lía, señalando hacia una esquina. «La tienda de juguetes está cerca de ese árbol grande con un columpio». Jorge vio la tienda que Lía describía y un poco más adelante la casa. Era una residencia sencilla, de 2 pisos, con las ventanas cerradas y el portón ligeramente abierto. Algo no estaba bien. Jorge estacionó el auto y con cautela se acercó a la puerta de entrada. El portón abierto indicaba que Marcelo había salido con prisa, sin preocuparse por asegurar la casa. Jorge puso la mano sobre su funda, sintiendo el peso de su arma. Sabía que debía estar preparado para cualquier cosa. Con cuidado, empujó la puerta y entró a la casa, atento a cada detalle. El ambiente estaba en completo silencio, excepto por el sonido de sus pasos sobre el piso de madera. La sala estaba a oscuras, con las cortinas cerradas, creando un ambiente tenso y sombrío. Jorge avanzó lentamente, sintiendo cómo la adrenalina aumentaba con cada paso. Fue entonces cuando vio algo que le revolvió el estómago. En el suelo, junto al sofá, estaba la madre de Lía. Su cuerpo yacía en un charco de sangre, con la piel pálida y el rostro inmóvil. Por un breve momento, Jorge sintió que el corazón se le detenía. Tenía que actuar rápido. Se arrodilló a su lado, llamándola suavemente. «Señora, ¿puede escucharme?». La madre de Lía, cuyo nombre era Luana, abrió los ojos lentamente. Su respiración era débil y apenas pudo susurrar: «Ayúdeme, por favor». Jorge presionó un cobertor contra la herida, intentando detener el sangrado. «Tranquila, Luana, la ayuda ya viene en camino. Usted va a estar bien». Tomando la radio, Jorge pidió una ambulancia con urgencia. «Aquí el oficial Jorge. Necesito una ambulancia de inmediato en la siguiente dirección. Calle de los Mangos, número 135. Víctima con una herida grave, inconsciente. Atención, situación crítica». Mientras mantenía la presión sobre la herida de Luana, Jorge escuchó a lo lejos el sonido de la sirena de la ambulancia acercándose. El tiempo parecía moverse lentamente y cada segundo contaba. Miró el rostro pálido de Luana, observando su respiración lenta y superficial. El suelo manchado de sangre y el cuerpo de Luana le indicaban que su estado era crítico. Jorge sabía que debía mantenerla estable hasta que llegaran los paramédicos. «Quédese conmigo, Luana, la ayuda está llegando», repetía, intentando sonar firme aunque la preocupación dominaba su mente. Finalmente, la ambulancia llegó y los paramédicos entraron rápidamente en la casa.
Jorge se apartó, dándoles espacio para que trabajaran. Los paramédicos comenzaron a estabilizar a Luana de inmediato, revisando sus signos vitales y preparándola para ser trasladada al hospital. Jorge observaba todo con un sentimiento mixto de alivio y temor. Cuando los paramédicos colocaron a Luana en una camilla y la llevaron a la ambulancia, Jorge salió de la casa y regresó al auto de policía, donde Lía estaba sentada con el otro oficial, todavía nerviosa y asustada. Jorge sabía que ella necesitaba consuelo, así que se acercó con cuidado. «Lía», dijo con voz suave, «tu mamá va a estar bien, está yendo al hospital y los médicos se van a encargar de cuidarla. Te llevaré allá para que puedas verla». Los ojos de Lía seguían llenos de lágrimas, pero ella asintió, aferrándose con fuerza a la mano de Jorge. Siguieron la ambulancia hacia el hospital sin perder tiempo. Durante el trayecto, Jorge miraba a Lía a través del retrovisor, viendo cómo luchaba por contener las lágrimas. Había sido tan valiente, pero sabía que toda esa situación era demasiado para una niña tan pequeña. Cuando llegaron al hospital, Jorge cargó a Lía en brazos hasta la sala de espera, donde les informaron que Luana estaba siendo llevada a cirugía. Los minutos en la sala de espera fueron largos y silenciosos. Lía, sentada junto a Jorge, sujetaba su mano con fuerza mientras su pequeño cuerpo temblaba de ansiedad. Jorge intentaba encontrar palabras para consolarla, pero sabía que nada que dijera podía aliviar el miedo que sentía. Solo podía estar a su lado, siendo una presencia tranquila en medio de la tormenta que esa niña estaba enfrentando. Finalmente, un médico salió de la sala de cirugía con una expresión de alivio en el rostro. Se acercó a Jorge y Lía, inclinándose para hablar directamente con la niña. «Tu mamá está fuera de peligro ahora. La cirugía fue un éxito y está estable, pero necesitará tiempo para recuperarse», dijo el médico con una voz amable. Lía, aún en estado de shock por todo lo ocurrido, rompió en llanto de alivio. Jorge le sonrió, acariciando suavemente su cabello. «¿Ves, Lía? Tu mamá va a estar bien», le dijo, intentando reconfortarla. El médico llevó a Jorge y a Lía al cuarto donde Luana estaba. Al entrar, vieron a Luana acostada en la cama, aún débil pero consciente. Lía corrió hacia ella, lanzándose a sus brazos. «Hija», dijo Luana, con una voz débil pero llena de amor. «Estoy bien, mi amor. Todo va a estar bien ahora». Jorge permaneció cerca de la puerta, observando el emotivo reencuentro entre madre e hija. Era un momento de alivio, pero él sabía que el calvario que esa familia estaba enfrentando aún no había terminado. Marcelo estaba bajo custodia, pero Jorge tenía la responsabilidad de asegurarse de que nunca más pudiera acercarse a Lía o a Luana. Después de darles un momento para reconectarse, Jorge se acercó a Luana, preocupado por lo que ella podría estar sintiendo, pero sabiendo que necesitaba hablar para que se hiciera justicia. Tomó una silla y se sentó junto a su cama. «Luana, siento mucho lo que pasó, pero necesito que me cuentes qué ocurrió», comenzó, con un tono respetuoso y calmado. «Debemos asegurarnos de que tú y Lía estén seguras de ahora en adelante». Luana respiró hondo, claramente aún afectada, pero dispuesta a hablar. Miró a Jorge y comenzó a relatar su historia. Explicó que Marcelo, su exmarido, siempre había sido controlador, pero en los últimos meses, después de la separación, se había vuelto cada vez más agresivo. La situación había empeorado ese día, cuando él irrumpió en la casa y la atacó, diciendo que se llevaría a Lía y que ella nunca volvería a verla. Jorge escuchó con atención, sintiendo el corazón encogerse por el dolor que esa mujer y su hija habían soportado. Sabía que tenía que actuar rápidamente para asegurarse de que Marcelo fuera responsabilizado y de que Luana y Lía estuvieran a salvo. «Haré todo lo que esté en mis manos para garantizar que él pague por esto, Luana. Tú y Lía ya no tienen que vivir con miedo», dijo Jorge con determinación. Al día siguiente, Jorge volvió a la comisaría, donde Marcelo seguía detenido. El hombre, sin la arrogancia del día anterior, estaba sentado en la celda con la mirada vacía.
Cuando Jorge entró en la sala de interrogatorios, Marcelo lo miró con desprecio. ¿Crees que vas a retenerme por mucho tiempo? Soy abogado, sé cómo funcionan estas cosas, dijo Marcelo, tratando de sonar confiado, pero Jorge notó que estaba nervioso. Marcelo, esto se acabó, respondió Jorge con firmeza. Serás responsabilizado por todo lo que hiciste contra tu exmujer y tu hija. Luana contó todo y tenemos suficientes pruebas. Ahora es cuestión de tiempo antes de que enfrentes la justicia. Marcelo intentó intimidar a Jorge con su mirada fría, pero Jorge no se dejó intimidar. Sabía que la justicia estaba del lado de Luana y Lía y que Marcelo no escaparía esta vez. Después del interrogatorio, Jorge fue a visitar a Luana y Lía nuevamente. Al entrar en el cuarto del hospital, vio a las dos tomadas de la mano. Luana ya se veía más fuerte y Lía tenía una sonrisa tímida en el rostro. «Solo vine a ver cómo están», dijo Jorge con una sonrisa, «y para recordarles que a partir de ahora están seguras». Luana miró a Jorge con gratitud en los ojos. «Gracias, de corazón. No sé qué habría pasado si no hubieras estado ahí», dijo emocionada. Jorge asintió con la cabeza, satisfecho de saber que la historia había tenido un final feliz. Sabía que su trabajo aún no había terminado, pero en ese momento se sintió agradecido de haber podido marcar la diferencia. La seguridad de Luana y Lía ahora dependía de medidas legales que impidieran a Marcelo acercarse a ellas. Jorge siguió el caso de cerca, asegurándose de que Luana recibiera toda la asistencia necesaria, desde protección policial hasta apoyo psicológico. En los días siguientes, Luana comenzó a recuperarse física y emocionalmente. Lía, aún marcada por los recientes acontecimientos, mostraba una sorprendente fortaleza para una niña de su edad. Jorge continuaba presente, visitándolas siempre que podía, demostrando que, incluso frente a la adversidad, no estaban solas. El trabajo de Jorge iba más allá de arrestar criminales. Entendía que su misión también era devolver la paz a quienes habían sufrido. ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en el lugar del oficial Jorge al recibir una petición de ayuda tan inesperada? ¿Has presenciado alguna situación en la que alguien mostró valentía en un momento crítico? ¿Qué harías para proteger a una persona querida en una situación de peligro? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia emocionante, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Y este otro video que está apareciendo en tu pantalla ahora también es muy conmovedor y seguramente también te emocionará. Suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad y hasta el próximo video.